Hola, soy Noelia y vengo a contaros mi historia con el aborto provocado. Yo soy madre de 10 hijos, 8 de ellos no nacidos y los 2 últimos nacidos. Los 8 anteriores no nacieron porque me los arrebataron a través del aborto provocado. Y no fue que de la noche a la mañana aborté, sino que detrás del aborto, la mayoría de las mujeres siempre se esconde una relación disfuncional entre hombre y mujer, de desamor, de desamparo, de abandono y en muchos de los casos de violencia. Yo viví estas relaciones de violencia extrema y a consecuencia de esto o como resultado pues me quedaba embarazada y abortaba. Voy a intentar resumir un poco mi historia porque es verdaderamente larga y tiene muchos matices y muchas cosas, pero voy a concluir en lo más importante. Básicamente cuando yo era pequeña sufrí un abuso sexual que no conté a nadie. Después de esto, bueno, en mi entorno familiar pues había una situación complicada. Mi madre también acababa de dar a luz por aquel entonces a mi hermano y estaban como en otra cosa. Y yo, en mi mente de adolescente y niña, pues pensé que la mejor manera de que no me volviera a pasar esto era pues buscarme un padre sustituto, o sea, una pareja que fuera bastante mayor que yo y que me brindara esa protección, que además pues estaba sufriendo bullying en el instituto y todo se le añadía. Era un caos, ¿no? Por aquel entonces. Entonces pues mi primera pareja fue un hombre mucho mayor que yo tenía 14, él tenía 28 y era una relación de malos tratos, de manipulación, de acoso y de violencia sexual, ¿no? Me quedé embarazada al año así de estar con esta persona y cuando se lo fui a contar a mi familia pues no hubo la reacción que yo necesitaba. Sí que esperaba que hubiera una reacción mala, pero lo que yo necesitaba era otra cosa de la que viví, que bueno pues me tacharon como de culpable de las violaciones y de haberme quedado embarazada. Y básicamente tanto mis padres como la policía, porque también no fuimos a denunciar, pero fuimos a que nos aconsejaran sobre qué hacer porque ese hombre me estaba acosando. Me aconsejaron, bueno, y el médico al que fuimos, pues me aconsejaron que abortara y no me aconsejaron, sino que directamente me pusieron los papeles del aborto en la mesa. Está violada, relación de maltrato, joven y mis padres a favor de que abortara, que creían que por aquel entonces que era lo mejor para mí, pues fue lo que se decidió por mí. Yo no decidí en ningún momento nada, realmente. De hecho, yo quería haber denunciado a ese hombre, pero todo el mundo creyó que era mejor que no. De hecho, incluso nos mudamos de la ciudad a un pueblo para que esta persona no siguiera molestándome, pero no se denunció. Tampoco me llevaron a un psicólogo y, y claramente pues aborté. O me abortaron a mi hijo. Entonces, pues bueno, sobreviví a esto y al cabo del tiempo tuve otra relación. Esta duró 8 años y claro, fue peor. Entonces, pues al principio todo parecía muy bonito, pero después se fue pudriendo la relación. Y yo siempre me había quedado como el anhelo de ese hijo que no tenía en mis brazos físicamente, ¿no? Sentía una cosa muy rara porque pues aquí, ¿no? En España donde yo vivo, el aborto es como algo, es un derecho para la mujer legalmente, es algo además que se ve como natural, ¿no? Y además en las condiciones en las que se me planteaba el embarazo y el tener un hijo, pues se me abocaba al aborto totalmente, ¿no? Porque claro, vivía relaciones de abuso, de maltrato y de violencia, ¿no?
Entonces, pues, por parte del hombre hacia mí. Entonces, pues, en esta relación, esta segunda relación que tuve, pues aborté 5 veces más. ¿Por qué? Pues hay que entender los aspectos de la violencia contra la mujer y entender el ciclo de la violencia y cómo una mujer se queda en esa violencia, la dependencia emocional que la hace estar ahí, ¿no? Y el estar ya prácticamente destruida, bueno, prácticamente no, destruida, su autoestima no existe y entonces pues permanece en ese contexto de violencia y no puede salir sola. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué no lo deja, no? Y, y bueno, y son esas las respuestas, ¿no? Es muy, es muy complicado poder salir sola del ciclo de la violencia. Entonces, pues bueno, en esta relación yo sufrí mucho maltrato, también violaciones de las cuales me quedaba embarazada. Eh, esta persona era mayor de edad, no nos llevábamos mucho tiempo, yo tenía cuando lo conocí como unos 16 y él 19, no nos llevábamos mucho tiempo, pero él sí era mayor de edad. Y 3 de estos abortos, de los 5 que tuve con él, lo firmó él. O sea, yo me quedaba embarazada siendo menor de edad por las violaciones, íbamos al médico, el médico no se preguntaba el por qué yo iba a abortar tantas veces, además siempre era el mismo, 8 veces, o sea, de las 8 veces, 7 fue el mismo médico el que me firmó los papeles para el aborto, me tramitó los papeles, perdón. Y además fue en la misma clínica también. Bueno, en el mismo abortorio. Entonces, pues, 3 de las 5 veces yo era aún menor de edad y el médico no, o sea, me decía que no hacía falta que mis padres se enterasen. Y íbamos al abortorio y mi pareja, que sí era mayor de edad, firmaba por mí los papeles y abortaba. Las otras 2, yo ya sí era mayor de edad y, y firmaba yo. Pero firmaba yo de una manera totalmente destrozada. Yo incluso ya creía que tenía una maldición, que no podía salir de esa relación. Y una y otra vez se daban los embarazos y, y no me quedaba otra que abortar. Porque además el trauma que había tenido la primera vez que aborté, donde pedí ayuda a médicos, a policías, a mi familia y no se me brindó, y además se me echó a mí la culpa de las violaciones y el maltrato, me daba tanto miedo pedir nuevamente ayuda a la policía y ni siquiera sabía que había sitios como Red Madre donde ayudan a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. No lo sabía. Yo solo creía que existían 2 personas que podían ayudarme y que era mi padre y mi pareja. Y los 2 se oponían pues a que tuviera el bebé y mi pareja incluso me obligaba a abortar a través del chantaje, de la manipulación, incluso la última vez de manera física. La última vez que aborté con él fue muy traumática porque fue la primera vez que me di cuenta de que nos estaban engañando a las mujeres que íbamos a abortar, porque esta última vez yo en ninguna de las otras veces me había como encariñado con el embarazo y el niño porque creía que no tenía otra opción que abortar. Y era para mí muy fuerte tener que encariñarme de un hijo que sabía que iba a matar, ¿no? O me iban a matar, ¿no? Entonces, esta última vez sí que me encariñé, no sé, algo se despertó en mí en esta última vez con él, que era la 6ª en mi vida y la 5ª con él. Y le puse nombre a mi hijo, le compré ropita e intenté convencer de todas las maneras posibles a mi pareja para que lo tuviéramos, pero era imposible. Y dije, me armé de valor y quise ser madre soltera, pero cuando fui a pedir ayuda a mi familia, pues tampoco me ayudaron y yo creí que no
que en ningún otro sitio me iban a ayudar, ¿no? No sabía ni que existían sitios que, como he comentado antes, que ayudaran a la mujer. Entonces, pues esta última vez mi pareja físicamente me obligó a abortar porque me cogió del pelo, me metió en el coche, llamó a ir a la clínica, me llevaba de la mano, me apretaba la mano para que no hablara, pero se me caían las lágrimas. Aún así en el laboratorio lo veían y no decían nada, ni me preguntaban si estaba bien, qué pasaba, y evidentemente se veía que algo raro pasaba, ¿no? Además de las repetidas veces que había ido a abortar, ¿no? Y, y me metí en el quirófano y les pedí que giraran el ecógrafo. Y estaba de 7 semanas, nunca he abortado de más de 7 o 8 semanas. Siempre me decían que era una célula, que hasta las 12 semanas no se le podía llamar bebé, así me decía el médico que me tramitaba los papeles y en la clínica. Pero esta vez les pedí que giraran la pantalla, el ecógrafo, y lo vi y vi que no era una célula, que era un bebé, que le estaban saliendo pues sus manitas, sus piernecitas, tenía el corazón latiendo y tenía su cabecita, ¿no? Y, y le dije al médico, le dije, pero ¿y si es un bebé, no? Y me dijo, sí, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, esto nunca me lo perdoné en la vida, hasta hace poco, que fue que me tumbé en la camilla llorando y dejé que mataran a mi hijo. Y esto fue porque tenía pánico de salir con mi hijo en el vientre de la clínica y que me pegaran una paliza o que me mataran, ¿no? Entonces, pues me rendí. Lo único bueno que saqué de aquí fue que pude dejar esta relación, porque eso fue como el colmo. Esa persona me había matado en vida y yo había muerto en vida. Dejé a esta persona, tuve un intento de suicidio y fue en este momento cuando el trauma post-aborto, que sí que existe y es evidente, fue lo que se apoderó entonces de mí y, y fue terrible. Eh, Cada vez que veía la sangre mmm, sentía pues como si me hubieran violado y en esa violación hubieran matado a mi hijo. Me dejaron completamente sola y, como he dicho, pues intenté suicidarme, pero no pude porque mi madre me paró, ¿no? Se dio cuenta y me paró. Y como no pude matarme, pues me eché al mes de dejar a esta persona a otra pareja, que era ya pues un maltratador de pies a cabeza, por no decir otra cosa. Se le veía venir y lo vi venir, pero de manera inconsciente. En ese momento dije, vale, si no me he matado yo, esta persona ya va a acabar conmigo porque no me merezco la vida. Con esta persona duré 3 años y tuve 2 abortos más. Esta persona ya pues me pegaba unas palizas brutales, estuve al borde de la muerte, me quedé embarazada de las violaciones otras 2 veces. Él parecía que sí quería el bebé, pero era una cosa ficticia porque embarazada me pegaba palizas y patadas en la barriga y me decía, yo te voy a hacer que abortes. Entonces pues viví mucha violencia en toda la vida, pero en esta última relación pues ya pues al borde de la muerte, ¿no? Y sí, hoy por hoy que soy consciente, sé que yo iba pues a buscar esa destrucción ya de mí misma en esta relación, ¿no? Incluso algo pasaba y muy sorprendente, que era que siempre diré que los golpes que él me daba no me dolían, porque yo ya era un trapo, no era una persona. Una vez no lo pude aguantar más y
y llamé a mi madre. Bueno, él me tenía secuestrada porque tenía confiscado mi móvil, pero yo me escapé de la... Bueno, de la casa solo podía salir con su hermana, con él o con su madre, pero un día yo me escapé de la casa a una cabina, recordé el número de mi madre y llamé a mi madre. Vinieron a por mí y esta persona cambió un montón, empezó a buscarme con un ramo de flores y volví con él. Por desgracia, porque también en mi familia, en mi entorno familiar en ese momento estaba habiendo también un problema y me afectó mucho. No pude tampoco pedí otro tipo de ayuda y yo sola no podía salir de ahí. Y volví con él. Entonces, después de esa luna de miel en la que él parecía haber cambiado, pues todo volvió a la normalidad, ¿no? Y a la violencia extrema. Y fue que una vez me pegó en la calle y vino la policía. Entonces pues a él le pusieron una orden de alejamiento y a mí me metieron en una terapia de mujeres víctimas de violencia machista. Era una terapia grupal. A pesar de la orden de alejamiento yo seguía con él y él seguía conmigo y la incumplía porque la dependencia era brutal. Pero sí que asistía a esta terapia. Todas las semanas me llamaban para que fuera a la terapia y no lo dejase. Estaba en el riesgo más alto de violencia y corría peligro de muerte. Entonces siempre me llamaban para saber que estaba viva y para comprobar que estaba viva y para que asistiera a las terapias y no lo dejara. Asistía siempre y poco a poco esas terapias, pues la verdad que fue un antes y un después en mi vida, porque empecé a darme cuenta de que habían otras mujeres que le pasaban lo que me pasaba a mí y que no estaba sola. Empecé a poder poner nombre a lo que me había pasado ahora, bueno, en ese momento, pero también en el pasado, en la infancia y en la adolescencia. Porque no lo sabía, no sabía lo que era una violación, no sabía lo que era, creía que era lo normal en las relaciones. Entonces pues empecé a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y también de mi infancia y las heridas que tenía de ahí. Pude empezar a sanarlas, ¿no? Y poco a poco salí del ciclo de la violencia y me salvé. Gracias a la ayuda. Por eso digo que es muy importante saber que la mujer no puede salir sola de este ciclo y que necesita ayuda psicológica y terapéutica. Después de esto pude salir del ciclo de la violencia, pero no había sanado del todo el trauma post-aborto ni los abortos que había tenido, ¿no? Entonces, pues, fue cuando, después de todo esto, pues conocí a mi marido actual, una relación totalmente basada en el amor y el respeto. Y bueno, fue en el embarazo de mi primer hijo nacido que bueno, al tenerlo, pues al parir, tuve depresión postparto. Y yo no sabía de dónde me venía porque yo creía que ya todo estaba sanado en mí. Pero no era así. Y bueno, fui a pedir ayuda a Red Madre, ayuda psicológica sobre todo y acompañamiento en el embarazo y en el posparto. Y me pusieron una psicóloga que gracias a Dios, entre ella y el trabajo que yo hacía con ella, terapéutico, pude darme cuenta y agradecer a la depresión postparto de que me abrió como la caja de Pandora y entendí que venía a enseñarme que había un duelo, bueno, 8 duelos no hechos por mis hijos, y en ese momento pude elaborar el duelo y superar el trauma post-aborto, también con ayuda. Ya no me sentía madre de un hijo nacido, sino que me sentía madre de 9 hijos por aquel entonces, 8 no nacidos y 1 que sí. Pude vincularme con mis hijos no nacidos, y con mi hijo nacido, porque claro, yo veía a mi hijo en la cuna y decía, ¿y por qué él sí y los demás no?
Y yo cuando decía soy madre de un hijo, yo sentía que no estaba todo clara porque había esos hijos en mí que no podía reconocerlos, ¿no? O no me había dado la oportunidad de reconocerme como su madre y ellos como mis hijos. Y gracias a esta terapia pude sanar todo el vínculo. Hoy en día me reconozco, bueno, después nació otra bebé, ¿no? Que es mi última niña, ¿no? Y, hoy en día pues puedo reconocerme como madre de mis 10 hijos. Tengo vínculos con todos ellos. Obviamente los 8 no los tengo físicamente, los 8 que no pudieron nacer, pero los tengo en mi alma, en mi corazón, y os puedo decir que yo los siento también alrededor mía y de sus hermanos, ¿no? Los tengo muy presentes siempre y, y bueno, y todo, y ya todo esto pues vibra en el amor. Yo cuando hablo de ellos ya no me pongo a llorar, ¿no? Sino que obviamente el trauma del aborto sí está, o sea, de cuando yo recuerdo, cuando miré la ecografía y vi a mi hijo y todo lo que pasó, ¿no? Y cuando recuerdo toda esa violencia que viví, ¿no? Y cómo acabaron esos embarazos en aborto y todo eso, y la poca ayuda y el consuelo que obtuve, sí me produce el dolor, pero ya no sufro con ese dolor, porque el vínculo y el amor que siento por mis hijos es más fuerte que todo eso. Actualmente soy vocal de violencia contra la mujer en Amasube, la asociación que es presidenta Leirena Marida, y visibiliza el trauma posaborto, y acompañamos a muchas mujeres en este trauma y también en relaciones de violencia. Yo me entregué a ello de manera totalmente voluntaria, y la verdad que a mí también me ayudó mucho. No solamente ayudo a estas mujeres a sanar, sino que a mí ellas me sanan, y poder ayudarme sana, porque aunque yo ya tenía todo esto sanado, pero Amasube me brindó la oportunidad de poder decir al mundo quién realmente soy, que soy madre de 10 hijos, no solo de 2, y además de poder reparar el daño, ¿no? Y poder honrar la memoria de mis hijos, ¿no? Y bueno, con esto quiero dar un mensaje también de esperanza a las mujeres que han sufrido el aborto, y es que sí, que se puede reconstruir que se puede volver al amor y a la luz, y sobre todo a las mujeres que como yo han sido víctimas del aborto por violencia contra la mujer en sus relaciones, darles también el mensaje de que tienen que pedir ayuda, porque si no es con ayuda no pueden salir del ciclo de la violencia, y que hoy en día, gracias a que existen esas asociaciones y esos sitios donde nos brindan esta ayuda y este acompañamiento para poder salir de ese ciclo, y tanto de la violencia extrema como de la no extrema pero violencia también, y como del aborto, o sea, del trauma posaborto, se puede salir. Y yo soy un ejemplo de ello. Hoy en día, como os he comentado, pues tengo una familia maravillosa, y además pues ya no solamente una familia con mis 2 hijos y mi marido actual, sino con mis hijos no nacidos. Ellos pertenecen a mi sistema familiar, me pertenecen a mí, y pertenecen a mí, o sea, vibran conmigo en el amor y en la familia. Un beso muy grande y un saludo, y aquí estoy para lo que necesitéis.